Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a resolver ejemplos planteados en su práctico. Esto para que podamos comparar los ejercicios que hemos hecho con los que están en este momento en el ejercicio, lo que vamos a ver en el video. Empecemos. Dice primero hallar la suma de todos los números enteros entre 200 y 1000 que sean divisibles entre 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hallar la suma, dice, de todos los enteros entre 200 y 1000, pero la condición que me da es que sean divisibles entre 3. En este caso, el 200 no será el primer número, ni 1000 el último. ¿Por qué? Porque 200 ni 1000 no son divisibles entre 3. Entonces, para buscar nosotros un número que sea divisible entre 3, tenemos que aplicar las condiciones que quizás nos enseñaron en primaria, ¿no? Esas condiciones que me dicen que la suma de los tres dígitos tiene que ser múltiplo de 3. Es decir, sumando 2 más 0 me va a dar 2. Entonces 2 no es 3 ni es múltiplo de 3. Por consiguiente no es divisible entre 3. El siguiente número podría ser el 201. 2 más 0 más 1 sería 3, ¿no? Entonces ese 201 va a ser el primer múltiplo entre 200 y 1000 que sea divisible entre 3. Ahora buscaremos también el último número, que como le dije hace un momento no es 1000, ¿no? El último número tiene que ser antes de 1000, no 1001 ni 1002, tiene que ser 999, 998. Si consideramos la norma que le mencioné hace un momento, donde la suma de los dígitos tiene que ser múltiplo de 3, entonces si nos vamos a la anterior al 1000, sería el 999. 999 sumando los tres dígitos me sale 27 y 27 es un múltiplo de 3. Entonces ya tenemos nosotros los elementos de nuestra progresión. Decimos, el primer elemento es 201 y luego le sumo 3, ¿no? Para que sea divisible entre 3. 204, 207 sumando de 3 en 3. Hasta llegar al último número que será 999. Ahora, ¿qué tengo que saber yo para la suma? Tengo que calcular la letra D primero, como ya es una formalidad nomás, ¿no? Para calcular la letra D tomamos un valor y le restamos el anterior. En ese caso D va a ser 3. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? A, que es 201, D, que es 3. No conozco el número de elementos, no sé cuántos números hay entre 201 y 999 que sean múltiplos de 3. Conozco U y tengo que encontrar la suma. Entonces calculo primero la letra N. Digo calculando N. Según la fórmula, N es igual a U menos A sobre D, esto más 1. Reemplazando los datos yo diré N es 999 menos 201 sobre 3 más 1. N va a ser 798 entre 3 más 1. N va a ser 266 más 1. Entonces N va a ser 267. Esto quiere decir que entre 201 y 999 hay 267 números que son múltiplos de 3. Ahora calculemos la suma de esos 267 números. La fórmula me dice suma es igual a N por A más U sobre 2. Entonces la suma va a ser 267 que es N, 201 que es A, más 999 que es U, dividido entre 2. Realizando la suma yo diré 1200 por 267, esto lo dividiré entre 2. La multiplicación en el numerador me resulta 320.400 y esto lo voy a dividir entre 2. Realizando la división, yo tengo que la suma es 1600, o mejor, 160.200, perdón. Y ese va a ser la cantidad de toda la suma de los elementos que están entre 200 y 1000. Como le dije hace un momento, el primero no es el 200, ni 1000 es el último. Hay que tomar en cuenta las condiciones que me dan los enunciados. En el segundo ejemplo me dice en una progresión aritmética t sub n es igual a 4n menos n
hallar el décimo término y la suma de los 12 primeros términos. Me pide la suma de los 12 primeros términos de esta progresión que tiene la siguiente condición. Los datos son A3, U36, N12 y S no sabemos cuánto. N12 ya está implícito, ¿no? Vamos a ver por qué es que digo que A3. Considerando la condición que tenemos aquí, vamos a decir calcular varios términos, es decir, vamos a tomar o vamos a calcular términos al azar. El primer término que yo quiero calcular va a ser n igual a 1 para saber si a es 3. Entonces yo digo t sub 1, porque estoy anotando en lugar de n1, es 4 por 1 menos 1. 4 por 1 es 4 y 4 menos 1 es 3. Es decir, t sub 1, el primer término, es 3. Ahora, calculemos el décimo término, que es lo que me pide también el enunciado. Cuando n es 10, ¿cuánto vale ese término? El décimo término es igual a 4 por 10 menos 10. El décimo término es 40 menos 10, entonces el décimo término es 30. Ya está la respuesta a esta pregunta. Ahora vamos con el último término, como son 12, entonces yo voy a decir n es igual a 12. Digo, t sub 12 es igual a 4 por 12 menos 12. T sub 12 es 48 menos 12 y t sub 12 es 36. Por eso es que u es 36, el último término de la progresión es 36. Tengo a, tengo u y tengo n, entonces pues calculemos la suma. Decimos suma es n por a más u sobre 2. Suma va a ser 12 por 3 más 36 sobre 2. Suma va a ser 12 por 39 sobre 2. La suma es 468 sobre 2. La suma va a ser 234. Hay que tomar en cuenta este ejemplo. En el siguiente, que es el problema ya de aplicación, me dice se deja caer libremente una pelota desde el techo de un edificio. En el primer segundo recorre 4.9 metros y cada segundo posterior recorre 9.81 metros. Si la pelota llega a tierra en 5 segundos, ¿cuál es la altura del edificio y qué altura recorre en el último segundo? Al preguntarme cuál es la altura del edificio, me pide la suma de todos los recorridos de todos los segundos que está pasando, ¿no? Y cuando me dice qué altura recorre en el último segundo, pues me pide el último término de dicha progresión. ¿Cuáles son mis datos? En el primer segundo recorre 4.9 metros, entonces A es 4.9 metros. Y cada segundo después va a recorrer 9.81 metros más. Entonces D va a ser 9.81, que es la razón. Dice, si la pelota llega a tierra en 5 segundos, entonces N va a ser 5 segundos porque todo gira en función del tiempo, no en los segundos. Me pide calcular U, que es el recorrido en el último segundo, y me pide calcular la suma. Decimos, calculando U. U es igual a A más N menos 1 por D. U es 4.9 metros por 5 menos 1 por 9.81 metros. O más, perdón, 5 menos 1, aquí me confundí. 5 menos 1 es 4. 4 por 9.81 me da 39,24 y eso lo voy a sumar a 4,9. Entonces U va a ser igual a 44.14 metros. Ahora calculemos la suma. Con este valor de U, el valor de A y N es 5. La suma es el número de términos N por A más U sobre 2. Reemplazando los datos que yo tengo, la suma es 5 por 4.9 más 44,14. Realizando la suma entre el paréntesis, yo tendré que la suma es 5 por 49,04 sobre 2. Multiplicando en el numerador, yo tengo que esto es 245,2 sobre 2. Realizando la división, tenemos que la suma es 122,6 metros. Entonces es un edificio bastante alto, ¿no? 122,6 metros de altura. Pues bien, ahora tenemos trabajo para hacer y es pasar al debate
en la plataforma para responder ciertas preguntas elaboradas a partir de este video. Las preguntas no son complicadas, solamente ver los videos y relacionar con su trabajo. Es todo, chicos, nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego.